empezar la clase de hoy es el curso de lenguaje de tribunales. Esto es para los que recién comienzan. La idea es que puedan, los que no tienen experiencia, que puedan comenzar a conocer un poco lo que es el lenguaje de tribunales, saber qué es lo que están diciendo en tribunales cuando uno va a la mesa de entradas y empieza a escuchar palabras que quizás nunca oyó, y sobre todo el significado real de lo que es el lenguaje de tribunales. Esto surgió a raíz de todo nuestro trabajo en Lexpro, de todo el trabajo que hicimos, y bueno, nos permitió hacer un estudio de lo que eran los juzgados, de cómo trabajaban dentro del juzgado, digamos la trastienda, ver cómo se disponían los distintos puestos dentro de un juzgado. Bueno, eso nos permitió hacer un análisis de el significado de cada una de las palabras que escuchamos en tribunales. Bueno, nuestra idea inicialmente es que para todo aquel estudiante de Derecho que aún no se recibió, que está avanzado, que quiere trabajar en un estudio jurídico, que ya trabaja en un estudio jurídico pero quiere entender un poco más, a veces cuando uno empieza a trabajar no entendemos todo lo que es el trasfondo de tribunales y lo que nos están diciendo. Entonces, entre los abogados tenemos unos tecnicismos, digamos, una jerga judicial que a veces es muy difícil que nos entiendan. Entonces, como lo que nosotros tratamos es que a través de estos cursos, en principio, este curso, Lenguaje de Tribunales, es el primer módulo de nuestro curso de control de expedientes. Entonces nosotros lo que queremos estamos dando estos cursos gratuitos para que ustedes poco a poco puedan conocer un poco de nuestros cursos, cómo nos manejamos, cómo los dictamos, y también para en esta cuarentena poder ayudar un poco a la situación que estamos atravesando todos y que podamos, por lo menos desde nuestras casas, adquirir un poquito más de conocimiento. Bueno, este curso es el primer módulo de nuestro curso Control de Expedientes. En este módulo lo que se aprende es toda la terminología de tribunales. Vamos a ver qué es un expediente, qué respuestas nos dan la gente que trabaja en tribunales, en mesa de entradas. Vamos a ver cómo se forma un expediente, cuáles son los documentos que conforman un expediente y cómo son los pasos dentro de los juzgados cuando dejamos un documento. Siempre digo al inicio de todos mis cursos de control de expedientes, hagamos de cuenta que estamos llegando a un lugar donde desconocemos su idioma. Y más o menos nos sentimos así cuando nos recibimos o cuando empezamos a trabajar en un estudio jurídico o vamos a una mesa de entrada. Sentimos que estamos llegando a un planeta diferente. Bueno, digamos que este planeta es el planeta tribunales, ¿no? Donde no conocemos absolutamente nada, no sabemos lo que es una mesa de entradas, entonces vamos a empezar de cero. Yo sé que algunos de los que están mirando quizás ya conozcan parte de la terminología. Algunos que ya las conocen por ahí no saben la etimología, por ahí desconocen por qué se dice a despacho, por qué se dice a la firma, en qué momento nos dan estas respuestas. Y quizás hay términos que no conocemos del todo o las vimos como conocidas por obviedad. Y en la realidad tienen una función, tienen un origen de por qué se contesta como se contesta en la mesa de tribunales. Entonces, para empezar, estamos llegando al planeta tribunales y vamos a tratar de aprender desde cero cuál es esta terminología. Hay distintos tipos de
de documentos que van a conformar un expediente. En Capital Federal, en realidad en todo el país, en nuestro sistema es de oralidad escrita. ¿Qué quiere decir esto? Que todo debe estar actuado, o sea, si bien se aceptan situaciones que son orales, se plasman en actas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ver una declaración testimonial, la declaración testimonial es oral, pero esta oralidad de la declaración siempre se va a plasmar en un acta. Esa declaración va a haber una persona, el audiencista, que va a tomar nota de todo lo que se está diciendo y se está declarando en esa audiencia. Por eso decimos que nuestro sistema es de oralidad actuada. No tenemos el sistema, por ejemplo, sajón, que es de oralidad, como por ejemplo los juicios que son netamente orales, como los juicios por jurados. Acá en el sistema penal ya estamos viendo que se está implementando, pero siempre va a tener una parte que va a ser escrita, porque todas las peticiones que tenemos que hacer, las vamos a hacer por escrito. Quizás vamos a obviar el papel en algunos casos, como en el caso de Provincia de Buenos Aires, que se aceptan presentaciones por token. ¿La? El token es como una especie de un pendrive con un programa que se instala en la computadora, y eso nos permite ingresar todos nuestros documentos al sistema judicial a través de una forma que es totalmente electrónica. En Capital Federal tenemos otro sistema, que es el sistema del LEC 100. El LEC 100 es el sistema judicial por el cual nosotros tenemos que subir las presentaciones que hacemos por escrito, las tenemos que subir a un sistema convirtiéndolo en documentos PDF. Este sistema LEC 100 también nos va a permitir tener las notificaciones electrónicas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esto es solamente para hacer un panorama de cómo es nuestro sistema judicial. Bueno, cuando nosotros comenzamos un juicio, vamos a comenzar un expediente. El expediente se va a conformar por toda la documentación y las peticiones que vamos a presentar en ese juicio. Esta documentación, hay varios tipos de documentos. Tenemos los escritos, tenemos cédulas, tenemos oficios, mandamientos, testimonios, y son todas documentaciones y las resoluciones que van dictando los juzgados, los jueces, a las peticiones que estamos haciendo. Todo eso se vuelca de manera escrita en un expediente. Dentro de un expediente lo que vamos a ver es una carátula. ¿Qué es la carátula? La carátula es el nombre por el cual nosotros vamos a reconocer nuestro expediente. Nuestro expediente, en su carátula, vamos a tener, en los casos, por ejemplo, que son contradictorios, el apellido y el nombre del actor, o sea, de quien inicia el juicio, contra el apellido y el nombre de la persona que es demandada, sobre la materia. ¿Qué es la materia? El tipo de juicio que estamos iniciando. Por ejemplo, daños y perjuicios, cobro de pesos, despido, no sé, alimentos. Eso es la materia, o sea, el motivo por el cual estamos iniciando ese juicio. Ustedes van a ver que cuando vemos una carátula dice apellido, nombre, C barra. Esa C barra significa contra, ¿tá? Nosotros, los abogados, usualmente no decimos contra, o sea, decimos con, suponiendo Pérez Juan con Hernández Carlos sobre daños y perjuicios. Esa es la forma con la que vamos a pedir un expediente. Entonces, por lo general, ¿qué hacemos nosotros los abogados? Lo pedimos con los apellidos.
Pérez con García sobre daños, ¿tá? Entonces, esa es la forma que vamos a ir pidiendo un expediente. Ese nombre del expediente está en la carátula, o sea, en la tapa del expediente. Esa tapa del expediente, esa carátula, tiene un número de expediente, ¿tá? Ese número de expediente está conformado por un número, una barra y el año en el que se inicia. Ese número anterior a la barra es la cantidad de juicios que se iniciaron en ese fuero durante el año. Por ejemplo, si yo voy a sortear un expediente civil el 1 de febrero a las 7:30 de la mañana y soy la primera persona que está sorteando ese expediente, mi expediente va a ser, suponiendo que fue ahora en el 2020, expediente número 1/2020. Entonces, a veces a fin de año o cuando uno sortea un expediente, sabe más o menos la cantidad de expedientes que ya se sorteó en el lapso que va desde el inicio de tribunales hasta el momento en que lo sorteamos. Bueno, entonces ya sabemos que con la carátula es el nombre con el que vamos a pedir el expediente, ¿tá? Bueno, dentro de los documentos que vamos a encontrar en un expediente, el principal, son los escritos. ¿Qué es un escrito? El escrito es una petición que vamos a realizar los actores y demandados, o sea, las partes que intervienen en un expediente, en un juicio. Todas sus peticiones se van a realizar a través de escritos, ¿tá? Este escrito en capital se presenta en papel, en tribunales, de manera personal, y después se sube, hay que escanear ese escrito y se sube al sistema Lexien, que después vamos a ver cómo se hace. Cuando nosotros dejamos un escrito, el juez, cada escrito que nosotros dejamos, va a tener que dictar una resolución, ¿tá? Todos nuestros escritos tienen que estar resueltos, es decir, no puede haber un escrito que no tenga un proveído que lo acompañe. ¿Qué es un proveído? Un proveído es una resolución. Las resoluciones, si estudiaron, o sea, si ya pasaron derecho procesal o si ya son abogados recibidos, van a ver que las resoluciones, hay tres tipos de resoluciones, que son las providencias simples, las sentencias interlocutorias y las sentencias definitivas. Esas providencias simples, que son, digamos, la mayoría de las resoluciones que se dictan en un expediente, son las resoluciones que están resolviendo cada uno de nuestros escritos, ¿tá? Entonces, si nosotros dejamos un escrito en el expediente y vemos que no fue resuelto, siempre vamos a tener que avisar al de mesa de entradas que el escrito no está despachado, que no está resuelto. ¿Por qué? Porque eso puede acarrear, con el pasar del tiempo, a una nulidad. Entonces puede ser que haya sido un escrito que haya tenido una importancia fundamental en la resolución del juicio, eso puede producir luego una nulidad. Entonces, imagínense, ha terminado todo un juicio y un escrito importantísimo que no fue despachado, que fue resuelto, nos puede provocar la nulidad de todo el juicio. Entonces es muy importante, dejamos un escrito y el escrito tiene que estar siempre acompañado de una resolución. Los escritos tienen, o sea, ¿cómo vamos a distinguir un escrito de un oficio? Porque cada uno de estos documentos tiene una estructura, ¿tá? Una estructura que es particular de cada documento. Por ejemplo, los escritos tienen una estructura que está conformada por un título. Ese título es una sinopsis muy breve de lo que se está peticionando en el escrito. Un encabezamiento que nos va a servir para distinguir quién es la persona que se está peticionando, o sea, el nombre y apellido de la parte, quién es el abogado que lo representa
y en qué expediente se está presentando. O sea, vamos a tener que colocar la carátula. Y después tenemos la parte de la petición en sí misma. O sea, el cuerpo del escrito donde va a ir todo lo que estamos pidiendo. Esa parte la podemos hacer en párrafos, en un solo párrafo, si estamos haciendo una sola petición. Y hay escritos que se van a dividir en capítulos, obligatoriamente. Por ejemplo, una demanda, una contestación de demanda, una apelación, etc. Pero los escritos simples pueden ir en párrafos simples. Luego vamos a tener una frase final que la conocemos todos, que es proveer de conformidad será justicia, que sí o sí tiene que ir en todos los escritos, y después las firmas, ¿tá? La firma de la parte y la firma del letrado. En este caso, el abogado puede actuar de dos formas. Puede ser letrado patrocinante, eso quiere decir que no tiene un poder, que sí o sí tiene que ir su firma y la de la parte. O letrado apoderado, que es cuando se le otorga un poder, ya sea un poder a través de un acta poder en sede judicial o un poder a través de un escribano. Entonces, si el letrado está actuando como apoderado, va a firmar él solo los escritos, pero si actúa como letrado patrocinante, va a firmar siempre con la parte, es decir, va a tener que firmar él y obligatoriamente va a tener que firmar la parte, salvo aquellos escritos que se llaman, que son escritos simples de mero despacho. O sea, por ejemplo, un escrito que reitera una petición que ya se hizo. Por ejemplo, presentamos un escrito haciendo una petición y no la proveyeron porque teníamos que cumplir algo previamente. Entonces, si yo quiero que después me provean el escrito que ya presenté, lo puedo firmar como letrado, no hace falta que lo firme la parte. Entonces, ya vemos que los escritos los vamos a distinguir cuando veamos esta estructura. Un título, un encabezado, el cuerpo, la frase final. O sea, siempre nos vamos a guiar por la frase final. Esta frase final es lo que a nosotros nos va a indicar qué tipo de documento es. Cada vez que veamos proveer de conformidad será justicia, ya vamos a saber que siempre es un escrito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los oficios nunca terminan con proveer de conformidad será justicia. Terminan con saluda a usted muy atentamente. Pero ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces tenemos los escritos. Tenemos las cédulas. ¿Qué son las cédulas? Las cédulas es, es un medio de notificación. Tenemos dos tipos de notificaciones en nuestro sistema judicial. Tenemos las notificaciones por cédula y las notificaciones por nota. ¿Qué quiere decir? Una notificación por cédula es cuando se debe enviar a la otra parte una cédula con un formato especial, ¿tá? Ustedes ven, por ejemplo, que en este modelo tenemos una letra C, que esa C nos va a indicar el fuero en el que estamos tramitando nuestro juicio. Por ejemplo, C es civil. Cuando se crearon estos formatos de las cédulas, esas cédulas originales, las letras que indicaban el fuero, tenían un color especial. Por ejemplo, era la letra C para el fuero civil y era de color celeste. En el caso del fuero laboral teníamos la letra T de trabajo y era de color rojo, ¿tá? En el caso del contencioso administrativo y era de color rosa. Entonces cada fuero tenía una letra y un color. Y en el caso del comercial, por ejemplo, el fuero comercial tiene la letra CO, y es de color verde. Ahora ya como la mayoría tenemos impresoras que por lo general son en blanco y negro, ya todos igual hacemos solamente blanco y negro. Entonces vamos a ir en eso.
solamente en negro. Pero hay algunos abogados, sobre todo los abogados de mi generación y las anteriores, que a veces tenemos la manía de pintarlo con el color que va. Hoy, si tenemos impresora a color, lo hacemos. Bueno, para que distingamos lo que es una cédula y no lo confundamos con otro tipo de documento, tenemos el tribunal, ¿tá? Que eso es para que la parte que está recibiendo la cédula sepa a qué juzgado se debe dirigir y dónde queda la dirección. ¿A quién va dirigida esa cédula? Acá en este caso es una licenciada, Eve María Longo, y el domicilio de la parte. Después, bueno, vamos a tener una parte donde se transcribe la resolución que se está notificando, ¿tá? Esa notificación tiene una resolución que se transcribe en la cédula. Esto es un medio de notificación que es las notificaciones por cédulas. Nuestro sistema admite otro tipo de notificaciones, además de las cédulas. Tenemos las notificaciones por carta de documento, que está permitido, las notificaciones por escribano público, que también está permitido, y ahora, con el tema de la cuarentena, se está permitiendo la notificación a través de WhatsApp o mails, ¿tá? Está permitido porque ya sabemos que no podemos ir, en algunos casos, cuando las notificaciones tengan que hacerse a través de cédula. No podemos movernos de la casa. Bueno, y las notificaciones por nota, las vamos a ver también más adelante, es una notificación que es la regla general de las notificaciones en nuestro sistema. ¿Qué quiere decir? Que todas las resoluciones, todas, salvo las que se notifican por cédula u otro medio, todas se notifican los días martes y viernes posteriores a su dictado. Es decir, si yo tengo una resolución que se dictó con fecha de hoy, jueves 7 de mayo, esa resolución va a quedar notificado el viernes, o sea, mañana, viernes 8. Si el juez dicta una resolución. Si el juez dicta una resolución con fecha viernes 8, va a quedar notificado el próximo martes o viernes hábiles después de su dictado. Entonces va a ser el martes que viene. Y a partir de ahí se comienza a contar el plazo. Esa es la notificación por nota, es decir, la regla general para nuestro sistema de notificaciones. Bueno, otro documento que vamos a encontrar son los oficios. ¿Qué son los oficios? Los oficios es el medio por el cual se piden informes. Integran lo que es la prueba informativa. Tenemos 5 medios de prueba. Tenemos la prueba confesional, la prueba testimonial, pericial. Tenemos la prueba informativa. Se me olvidó una. Bueno, la prueba informativa. A través de la prueba informativa vamos a pedir informes a entidades públicas o privadas, ¿tá? Esta prueba informativa se hace a través de oficios. Los oficios tienen un formato especial, así como tienen los escritos un formato especial, así como tienen las cédulas un formato especial, los oficios también tienen su formato. Generalmente vamos a ver que tiene lugar y fecha. En este caso, Buenos Aires, 10 de julio. Tiene lugar y fecha en la parte de arriba. Fíjense que los escritos no tienen lugar y fecha. Yo no le pongo en mi escrito al juez arriba de todo el lugar y fecha. No, después tengo otra cosa que se llama cargo, que después lo vamos a ver. Pero los oficios tienen lugar y fecha en la parte de arriba. Tiene una parte a quién va dirigido el oficio. En este caso es al director de la Casa de la Provincia de San Luis, ¿no? Después tiene una sigla que es S/D, que quiere decir su despacho. ¿Qué quiere decir eso? Que el oficio se lleva de manera personal
al lugar o a la entidad a la que está dirigida. Después tenemos en el cuerpo del oficio, tenemos la identificación del expediente. Vamos a ver cuáles son los autos, en dónde está tramitando ese expediente, o sea, la carátula, en qué juzgado, la dirección del juzgado, el número de expediente. Se redacta de otra forma, aparte, se redacta como una nota. O sea, los escritos tienen una formalidad para redactarse. Los oficios también tienen otra formalidad para redactarse. Entonces, ¿cómo se redactan? Como una nota. Por ejemplo, tengo el agrado de dirigirme a usted en los autos fulano contra mengano sobre tal cosa, que tramita por ante tal juzgado, cito en tal calle. Bueno, fíjense que dice tengo el agrado. Yo no, en un escrito no pongo tengo el agrado, no le pongo al juez tengo el agrado de dirigirme a usted. Al juez le hago una petición concreta porque es el derecho de la parte. En cambio, en los oficios nos dirigimos de otra forma, de un modo más coloquial. Entonces, después tiene la parte concreta de la petición del oficio. O sea, estamos pidiendo la identidad. Por ejemplo, si es una empresa que informe si fulanito de tal, DNI tal, se encuentra trabajando en esa empresa, indicando su remuneración mensual y acompañando los recibos de los últimos 12 meses. ¿Tá? Entonces, en esa parte del cuerpo del oficio vamos a poner concretamente qué es lo que se le está peticionando a esa entidad. Y después fíjense que también termina de una forma especial. Como vimos en los escritos terminaban con proveerle conformidad, será justicia. Las cédulas tienen un modo final de terminar, que es queda usted notificado. Y en los oficios es saluda usted muy atentamente. Bueno, entonces ya vimos que el oficio integra uno de los 5 medios de prueba, que ya me acordé. Teníamos documentación, testimonial, informativa, pericial y confesional. Bueno, entonces integran lo que es la parte, digamos, de la prueba informativa. A veces también sirve como un modo de notificación, no siempre como pedir un informe. Por ejemplo, en los casos en que se le hace saber a una empresa que se trabó el embargo del sueldo de uno de sus empleados. En ese caso, se le está notificando a la empresa que ese empleado queda embargado en un tal porcentaje de su sueldo. Entonces la empresa está cumpliendo un requerimiento judicial. Para ese caso no sirve como un pedido de informe, sino como una notificación de una orden judicial. Bueno, ¿qué otro documento vamos a encontrar? Los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Son órdenes directas del juez a un oficial de justicia. Es para que este oficial haga algo. Entonces, ¿qué le está pidiendo el juez? Por ejemplo, hay distintos tipos de mandamientos. Por ejemplo, en el caso de los lanzamientos o para que me entiendan, los desalojos. Cuando el juez ordena el desalojo de una propiedad, lo hace a través de un mandamiento de lanzamiento. Entonces el juez le está diciendo al oficial de justicia del domicilio que corresponde que proceda a desalojar una propiedad ubicada en tal lugar y le da facultades, etc. En el caso de los embargos, por ejemplo, el juez le ordena al oficial de justicia para que se presente en el domicilio de una persona y proceda a embargar, por ejemplo, cosas muebles. Entonces ahí el oficial va a ir y lo que va a hacer
Va a hacer tomar notas, hacer un inventario de todas las cosas muebles que hay y va a trabar embargos sobre esas cosas. Los mandamientos también tienen un formato especial. Así como vimos que los escritos tenían su formato, los oficios, las cédulas, los mandamientos también. Primero, se divide, fíjense que dice mandamiento arriba de todo. Y va a describir qué tipo de mandamiento es. Si es de lanzamiento, si es de embargo, si es de secuestro, si es de constatación, etc. Entonces, va a indicar a dónde se tiene que dirigir, a quién tiene que ver y qué es lo que tiene que hacer. ¿Tá? Por lo general los mandamientos transcriben las resoluciones que así lo ordenan, entonces se transcribe textualmente la resolución que está ordenando ese mandamiento y termina también con una frase especial. Fíjense que es diferente a los otros documentos. Termina con dado, sellado y firmado en la sala de mi público despacho a los tantos días del mes de tal año. O sea, son partes finales, terminaciones completamente diferentes. Entonces, para el que empieza, para el que va recién a tribunales y tiene que informar el estado de un expediente, ya va a saber distinguir entre un escrito, un oficio, una cédula y un mandamiento según la terminación. Si yo veo que dice proveer de conformidad hacia la justicia, es un escrito. Si veo que dice saluda a usted muy atentamente, va a ser un oficio. Si veo que dice queda usted notificado, es una cédula. Y si veo que dice dado, sellado y firmado en la sala de mi público despacho, por lo general es un mandamiento. Hay otro documento que termina de la misma forma, que son los testimonios. ¿Tá? No lo puse dentro de los ejemplos, pero el testimonio es una transcripción escrita de las resoluciones judiciales con un formato especial. Y también termina de la misma forma, pero va a decir testimonio arriba. No, los vamos a distinguir también por el título. Bueno, entonces todos estos documentos van a conformar un expediente. Ahora, lo que vamos a ver es a dónde tenemos que ir para ir a ver un expediente, ¿tá? Y cómo lo hacemos, cómo lo pedimos y qué vamos a escuchar dentro de ese juzgado. Ahora está un poco difícil ir a tribunales porque tenemos la cuarentena y todavía los juzgados no están admitiendo que podamos ir. Pero bueno, en algún momento cuando esto se termine y podamos volver a tribunales, los que recién están empezando y los que van a trabajar en un estudio jurídico van a tener esta posibilidad y van a ir. Para ver un expediente, entonces, vamos a buscar las mesas de entradas. ¿Tá? Si alguna vez fueron por el Palacio de Tribunales, hay 50.000 puertas y al principio uno tiende a perderse en ese edificio. Entonces lo que siempre vamos a buscar es la mesa de entrada del juzgado. ¿Qué vamos a ver en ese juzgado? Vamos a ver mesas así largas, vamos a ver casilleros. En esos casilleros están todos los expedientes, la gente que trabaja dentro de la mesa de entradas. ¿Y cómo vamos a pedir el expediente? Ya, ¿se acuerdan que les dije que lo pedíamos por la carátula? Pérez García sobre daños. Pérez con tal sobre cobro de pesos. Pérez Juan Carlos sobre sucesión. Con la Perlita sobre despido. Entonces nos vamos a ir así. Por general los usamos la palabra con, que a veces nos distingue un poco el que está empezando. Entonces si ustedes quieren cancherear y decir que no son tan nuevos, entonces empiecen a pedir así con. Bueno, entonces ya sabemos que nos dirigimos a la mesa de entradas y cómo es la mesa de entradas y cómo vamos a pedir el expediente. Bueno, cuando nosotros pedimos un expediente,
Lo que nos van a decir en mesa de entradas es si está en letra o si no está en letra. Vamos a ver que cuando vayamos a una mesa de entrada vamos a ver casilleros, ¿tá? En esos casilleros se encuentran ubicados cada expediente. Y estos casilleros están ordenados de manera alfabética según el inicio de la carátula del expediente. Entonces vamos a tener casilleros con la letra A, o sea, todos los expedientes que comiencen la carátula con la letra A. Después B, C, D, etc. Si el expediente está en ese casillero, lo que nos van a responder es que está en letra. ¿Ah? ¿Qué significa que está en letra? Justamente eso, que está en el casillero de la letra que le corresponde. Y si está en letra, significa que está a disposición de la parte para que lo pueda ver. Nosotros en nuestro sistema ahora tenemos en nuestro sistema de control de expedientes a través de internet, podemos entrar al Poder Judicial de Capital Federal o de la provincia, cada provincia tiene su sistema informático y pueden ver los expedientes. Entonces a veces uno, ya viendo el sistema, puede corroborar si el expediente está en letra o no. Si yo veo que ya está en letra y quiero verlo realmente el expediente, porque a veces no se sube absolutamente todo al sistema y necesitamos ver el expediente, entonces vamos a ir al juzgado y vamos a pedirlo y lo vamos a poder ver. A veces nos van a decir, no, no está en letra, porque fueron al casillero y no lo encontraron al expediente. Entonces ahí vamos a tener un argumento para decir, no, mira, por sistema me apareció en letra, así que fíjate en el casillero porque tiene que estar. Entonces lo van a buscar y seguramente lo encontrarán. O quizás, antes de que hayamos ido nosotros, alguien dejó algún tipo de documento. Entonces, cuando el expediente está en el casillero, significa que está a disposición de la parte que lo quiera ver. Cuando nos van a decir no está en letra, significa que alguien dejó algún documento dentro del expediente y lo sacaron del casillero y lo llevaron a otra parte del juzgado. Cuando alguien deja algún tipo de documento, un escrito, un oficio para confronte o lo que se haya dejado, ese expediente no se puede ver. O sea, por más que pataleemos, por más que nos pongamos nerviosos, no nos van a permitir verlo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ya dejó de estar en letra. Entonces no pueden ir a buscar el expediente donde se encuentren para mostrárnoslo. Entonces ya sabemos lo que significa está en letra y no está en letra. Bueno, el cargo. ¿Qué es el cargo? Cuando nosotros dejamos un escrito, nos van a colocar el cargo. O sea, es un sello que identifica el día, la hora y el juzgado en el que estamos dejando ese escrito. Ese cargo puede ser manual o puede ser automático. El cargo es manual cuando le colocan un sello y ahí a mano le ponen la fecha directamente, la persona que está en mesa de entrada. Y el cargo automático es una máquina que cuando vayan la van a ver, que es una máquina así tipo, una cosa así plateada, meten el escrito por ahí y automáticamente es un reloj electrónico. Entonces automáticamente marca qué día, o sea, el día en que lo dejamos, la hora y el juzgado. Si es juzgado civil tal, juzgado de trabajo tal, entonces le colocan ese sello. ¿Para qué sirve el cargo? Porque el cargo lo que le va a dar es a la copia que nos están sellando a nosotros como constancia de que dejamos ese escrito. Y al escrito original que va a quedar dentro del expediente, le va a dar primero el tiempo si está cumplido el plazo. Y segundo, en qué momento se dejó el escrito, le da veracidad.
Entonces, van a ver que fíjense que acá el cargo está mucho, igual yo ya voy a subir el PowerPoint, así que lo van a poder ver en los archivos, lo van a poder ver mejor, pero fíjense que el cargo, este es un cargo automático y está agrandado y se puede ver la fecha y la hora, ¿tá? Bueno, ese es el cargo. Cuando nosotros dejamos un escrito, siempre vamos a llevar un original, que es el que va a quedar en el expediente, y una copia para el estudio, ¿tá? ¿Para qué? Como constancia de que dejamos un escrito. Porque pasa, y bastante seguido, que a veces dejamos un escrito y se extravía dentro del juzgado. Entonces, si no tenemos nuestra copia con el cargo del juzgado, no vamos a poder hacer ningún tipo de reclamo, ¿tá? Sobre todo cuando son escritos que tienen un vencimiento. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando nosotros dejamos un escrito en el juzgado. Ese escrito va a recorrer distintos caminos y según el camino que recorra va a ser la respuesta que nos van a dar a nosotros en la mesa de entradas. Entonces, cuando nosotros dejamos un escrito, a ver si tengo acá, tengo una hoja. Suponiendo que esta es la hoja que yo dejé el escrito, suponiendo que este es el expediente, el de mesa de entradas le va a colocar el cargo. Esperen que voy a agarrar otra hoja. Le va a dejar el cargo, lo va a meter dentro del expediente, así medio sobresalido, y lo va a separar, o sea, lo está sacando de letra, ¿tá? Entonces, lo separa y va acumulando por pilas todos los expedientes a los cuales le dejaron escritos, ¿tá? Esos escritos se los lleva una persona dentro del juzgado que se llama despachante. ¿Qué es el despachante? El despachante no es el mismo que está atendiendo en mesa de entradas. Los juzgados se organizan para despachar todos los escritos, o sea, no es que el juez está leyendo cada uno de nuestros escritos y nos va a sacar él todas las resoluciones y las va a firmar todas él. No, hay toda una organización dentro del juzgado donde hay distintos puestos. Entre estos puestos está el despachante. Entonces le llevan toda la pila de expedientes con el escrito y se lo dejan en su escritorio. El despachante, ¿qué hace? Suponiendo que nosotros estamos pidiendo en este escrito fotocopias. Ya el título va a decir solicita fotocopia del expediente. Entonces ya para el despachante el título más o menos le va a dar una idea de cuál va a ser la resolución que va a dictar a nuestro escrito. Entonces, ¿qué hace el despachante? El despachante lee nuestro escrito, lo lee, que peticionamos y dicta un proyecto de resolución. Ese proyecto va a decir Buenos Aires, no le va a poner la fecha, va a poner solo el mes de mayo de 2020. Autorícese a la extracción de fotocopias debiéndose dejar debida nota en el expediente. Y imprime ese proyecto de resolución. Entonces tiene el escrito y tiene el proyecto de la resolución. Esa hoja que imprime es un proyecto de resolución. Todavía no es una resolución, ¿eh? Entonces toma el escrito, toma el proyecto de resolución y lo deja dentro del expediente, medio sobresalido, ¿tá? Así hace con todos los expedientes que recibió y que dejaron escritos. Si vamos en ese momento a pedir el expediente, nos van a decir, no está en letra, está despacho. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos que el expediente está despacho, quiere decir que alguien dejó un escrito, o sea, no dejó un oficio, un testimonio, un mandamiento, dejó un escrito.
y lo tiene el despachante realizando el proyecto de resolución. ¿Ok? Entonces, dejamos un escrito. Si nos dicen está despacho, es porque alguien dejó un escrito. Si lo dejé yo, ya está, ya sé que el escrito que se dejó es mío. Pero si me dicen está despacho, entonces si yo no lo dejé, sé que vino la otra parte y dejó un escrito. Entonces está haciendo una petición. Después voy a estar atento para ver qué petición hizo. Bueno, una vez que terminó de hacer el proyecto de resolución, entonces se lo va a llevar a la persona que va a firmar ese proyecto. ¿Quiénes firman las resoluciones en un juzgado? Lo puede firmar según el tipo de resolución que sea. Lo puede firmar el juez, lo puede firmar el secretario o el prosecretario. O en el caso de provincia, el auxiliar letrado. ¿Tá? Entonces, suponiendo que lo firma el juez, en este caso que estamos pidiendo una fotocopia, no lo va a firmar el juez, lo va a firmar el prosecretario o el secretario. Entonces se lo va a llevar al despacho del prosecretario y al secretario. El prosecretario o el secretario, ¿qué va a hacer? Va a leer el escrito, va a leer el proyecto de resolución y si está de acuerdo con la resolución que dictó el despachante, le va a colocar la fecha y lo va a firmar. ¿Tá? Entonces, en ese momento, en el momento en que nuestro expediente está en el despacho del juez o del secretario, si vamos a pedir el expediente, la respuesta va a variar. Nos van a decir, no está en letra, está la firma. Entonces, ¿qué quiere decir? Si a mí me dicen está la firma, quiere decir que alguien, si yo no lo dejé, alguien dejó un escrito. Que ya hicieron la resolución y que ya el juez o el secretario lo está firmando. Quiere decir que en 2 o 3 días va a estar en letra para que yo pueda verlo. ¿Ah? Según el tipo de petición que vamos a hacer, es la demora que va a tener en despacharse y firmarse esa resolución. Una vez que el juez o el secretario firmó la resolución, entonces ya está resuelto. Se lo van a llevar al chico de mesa de entradas. Y el chico de mesa de entradas, ¿qué va a hacer? Lo va a agregar al expediente. Va a agregar primero nuestro escrito. Si tiene documentación, primero la documentación siempre. Adelante el escrito. La documentación, el escrito y la resolución que lo resuelve. Y después el expediente vuelve a letra. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que mi escrito pasó por 2 pasos. El primero, el despacho, que es el proyecto de resolución. Una vez que se hizo ese proyecto, se lo pasa a la firma. Ya la respuesta cambia. Entonces, lo firma el juez o el secretario y después se agregan al expediente y el expediente vuelve a letra para que yo lo pueda ver. Bueno, a veces, según el tipo de resolución, la respuesta, o sea, no es que va a volver directamente a letra, sino que nos van a dar, va a cumplir otro paso más. Eso sucede con las resoluciones que son interlocutorias o resoluciones definitivas. ¿Tá? En esos casos, ese tipo las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias. En esos casos, sí o sí, tienen que pasar por un registro. ¿Qué hacen? Le sacan una fotocopia a esa resolución y le colocan un sello con un número de registro. ¿Tá? Y después esa fotocopia lo guardan en un libro que se llama libro de registros. A veces nos sirve conocer esta existencia de este libro, que es el libro de registros. ¿Por qué? Porque puede ser que se haya dictado una sentencia, ¿tá? Y nosotros queramos saber qué es lo que se resolvió. Y el expediente no está en letra porque quizás pasó al fiscal para que se notifique. Entonces no podemos ver el expediente. Pero si queremos saber
qué es lo que se resolvió y si ya sabemos que se dictó sentencia, podemos pedir el libro de registros y ahí vamos a encontrar la sentencia. En esos casos nos van a pedir seguramente que nos notifiquemos. Bueno, pero por lo menos ya sabemos para qué nos sirve el libro de registro. Después, otra respuesta que vamos a recibir en relación a los escritos es no está en letra, está el acuerdo. ¿Tá? ¿Qué significa no está en letra, está el acuerdo? Solamente esto se va a dar en los tribunales. Que los tribunales, o sea, un juzgado es porque hay un solo juez. Si hubiese más de un juez, no se llamaría juzgado, sino que se llamaría tribunal. ¿Tá? Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires tenemos los tribunales de trabajo que están conformados por 3 jueces. En cambio, en Capital Federal no hay tribunal de trabajo, hay juzgado porque es un solo juez. ¿Tá? Las cámaras son tribunales porque se conforman por 3 jueces. La corte es un tribunal también porque está conformado por 5 jueces. Entonces, cuando se conforman por muchos jueces se llama tribunal. En el caso de los tribunales, a veces vamos a recibir una respuesta que se llama no está en letra, está el acuerdo. ¿Esto qué significa? Este es un procedimiento que se da cuando se va a resolver algo dentro de ese tribunal. Eso se da generalmente en una sentencia. En el caso de la Cámara va a ser una sentencia de segunda instancia cuando nosotros presentemos una apelación. ¿En qué consiste esto? Consiste en esto. Cuando se presenta una apelación, se va a presentar, cuando alguien apela una sentencia, tiene que presentar una expresión de agravios. Esa expresión de agravios tiene que ser contestada por la contraparte. Una vez que las otras partes contestaron la expresión de agravios, va a pasar a dictarse sentencia. En los tribunales, para dictar sentencia, en ese caso sobre una apelación, se va a hacer una votación de vocal. ¿Qué quiere decir? Que se va a determinar en qué orden van a recibir los jueces ese expediente para resolverlo. Entonces, si tenemos 3 jueces, tenemos juez A, juez B y juez C, y se votó, que se salió en la votación que el primero que va a resolver va a ser el juez A, entonces el juez A va a recibir nuestra apelación, lo va a estudiar todo el expediente y va a dictar una resolución, una sentencia. ¿Tá? Esta sentencia, luego lo va a pasar, junto con el expediente, al otro juez en turno que va a ser el juez B. Entonces, el juez B va a ver lo que se peticionó, lo que se expresó, va a ver qué es lo que resolvió el primer juez, o sea, el juez A, y puede estar de acuerdo o no. ¿Tá? Si está de acuerdo, se está adhiriendo. Entonces va a expresar sus fundamentos. Una vez que termina, van a pasarle al tercer juez, o sea, al juez C, lo que resolvió solamente el primer juez, no lo que dijo el segundo. Porque si el tercero supiera lo que el otro dice, va a tener el poder de decidir sobre ese expediente. Entonces, solamente va a recibir lo que dice el segundo. Y también puede adherirse o puede resolver en contra. Si resuelve en contra, va a tener que expresar sus fundamentos y es lo que se llama la disidencia. Hay un día en el que se llama día de acuerdo, que es el día en que se reúnen los 3 jueces y cada uno expone lo que resolvió. Entonces, se ve qué es lo que se resolvió por mayoría. Y lo que salió por mayoría es lo que va a salir la sentencia. Entonces el juez A va a decir, yo voté a favor.
el juez B va a decir yo voté en contra y el juez C va a decir yo voté a favor, entonces sale a favor. Eso es lo que se llama el acuerdo. Por lo general, los jueces, cada sala tiene su día de acuerdo. Hay salas que se reúnen un lunes, otros que se reúnen un jueves, otros que se reúnen un martes. Por ejemplo, la corte, el acuerdo de la corte es los días martes. Por eso en las noticias vamos a ver siempre, este martes la corte resolvería tal cosa, este martes la corte resolvería tal otra. Entonces, por eso nos dicen que los martes la corte es día de acuerdo. Entonces, cuando nosotros nos dan la respuesta, está el acuerdo, quiere decir que ya cada uno de los jueces que integran ese tribunal ya estudiaron el expediente y ya emitieron su dictamen. Falta que se reúnan para ver cuál es la mayoría. Entonces, si a mí me dicen en esa sala, está el acuerdo, yo voy a preguntar qué día está el acuerdo. Si me dicen el jueves y fui hoy que es jueves, entonces, si me dicen está el acuerdo, quiere decir que hoy no se resolvió. Puedo ir mañana, porque hoy se están reuniendo. Voy mañana. No, mañana no, porque va a tardar un poquito más. Quizás voy el martes. El martes, por ahí si me dicen está el acuerdo, entonces yo no voy a ir el miércoles o el jueves. No, porque mi expediente pasó al acuerdo quizás para el próximo jueves. Y así yo me voy organizando en el recorrido de tribunales hasta que terminen de dictar esa sentencia que estoy esperando. Entonces, eso es el acuerdo, es la reunión de todos los jueces que conforman ese tribunal para determinar qué es lo que se resolvió en ese expediente. Bueno. Van a escuchar a veces un desglose. Tengo que desglosar. Voy a solicitar un desglose. ¿Qué significa el desglose? Desglosar es retirar de. En ese caso es un documento. ¿Tá? Voy a desglosar un documento del expediente. Por ejemplo, dejamos partidas de nacimiento, ¿no? En un juicio donde tuvimos que, dentro de la documentación, dejamos una partida de nacimiento original y quizás necesitamos esa partida de nacimiento original para hacer un trámite. Y sí o sí necesitamos ese original que está dentro del expediente. Entonces, para poder retirar esa partida de nacimiento que está dentro del expediente, lo que voy a solicitar es el desglose. ¿Qué quiere decir? El desglose de la partida de nacimiento, para que yo pueda retirarlo del expediente. Para hacer un desglose, sobre todo de documentación, tengo que presentar una fotocopia de esa documentación que va a quedar en lugar de la original. Y cuando lo retiro, cuando lo desgloso, ahí se deja una notita al final del expediente, en tal fecha se desglosó tal foja, o tal la partida, orante a fojas tal. ¿Tá? Y se deja constancia. Eso es el desglose. Bueno, corre traslado. ¿Qué significa correr traslado? Van a escuchar, está con un traslado, corre traslado. El traslado se da en caso de peticiones de la contraparte. Cuando la contraparte hace una petición, sí o sí el juez necesita escuchar las dos campanas. No puede quedarse con una sola campana. Tiene que escuchar a la otra parte. Entonces, suponiendo que este es un escrito donde se hizo una petición, no sé, se denunció un hecho nuevo. Los hechos nuevos sí o sí tienen que correrse traslado a la contraparte. Entonces, el juez recibe el escrito de una de las partes, suponiendo la parte actora, pero necesita sí o sí escuchar la campana de la otra parte. Entonces, ¿qué hace? Ese escrito le corre traslado a la otra parte para que la otra parte lo lea y conteste.
¿tá? Ese traslado. Ese traslado se puede ordenar o sea, ya sea mediante una cédula, que puede ser electrónica, o el traslado va a correr por nota. Va a depender de lo que diga la resolución. Si la resolución dice córrase traslado, nada más, entonces ese traslado, la notificación corre por nota. ¿Qué quiere decir? Que el plazo para contestar ese traslado me empieza a correr después del primer martes o viernes después de su dictado. En cambio, si dice córrase traslado, punto, notifíquese, quiere decir que el traslado se hace a partir de una cédula, que puede ser en ese caso una cédula electrónica, ¿tá? La cédula electrónica le va a llegar de manera electrónica al letrado y va a partir del momento en que recibe esa cédula electrónica, ahí le empieza a correr el plazo para contestar ese traslado. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, que es muy importante, es si alguien dejó un escrito, ver si nos están ordenando que se corra traslado y ver si dice notifíquese o si no dice la palabra notifíquese. Porque si no dice notifíquese, o sea, dice solo córrase traslado, entonces la notificación es por nota. Tenemos que estar atentos a los días para que no se nos pasen los plazos. Vamos a tomar en cuenta que aparte de dejar la contestación del traslado en papel en Capital Federal, sí o sí tenemos que subirlo dentro de ese mismo plazo al sistema, porque si no, no nos lo van a dar por contestado. ¿Ah? Entonces, si vemos que solo dice córrase traslado, entonces la notificación es por nota, a partir del primer martes o viernes después de su dictado, corre el plazo. Si dice córrase traslado, punto, notifíquese, entonces la notificación queda firme a partir de la recepción de la cédula, papel o electrónica, ¿tá? Y ahí empieza recién a correr el plazo para contestar ese traslado. Bueno, entonces eso es el traslado. Bueno, ya vimos qué pasaba con los escritos. Ya sabemos cuál es el camino de un escrito dentro de un juzgado. Entonces entra primero a despacho, se hace el proyecto de resolución, después pasa, una vez que se hizo ese proyecto, lo llevan a la oficina del juez o del secretario para que la firme. Entonces ahí nos van a decir está la firma. Si se dicta una sentencia importante, interlocutoria o definitiva, va a haber otra persona que va a hacer a registro para que se fotocopie y se guarde esa sentencia en el libro de registro. Bueno, ya vimos también qué pasaba con que era el acuerdo, etcétera, o correr un traslado. Ahora, ¿qué pasa con los demás documentos? Con los oficios, con las cédulas, los testimonios, los mandamientos. Esos no hacen el mismo recorrido que un escrito, hacen un recorrido diferente. Y ahí entonces vamos a recibir otra respuesta. No vamos a escuchar nunca está despacho, nunca está la firma, ¿tá? Lo que sí vamos a escuchar es está confronte. Entonces, cuando escuchemos no está en letra, está confronte, quiere decir que alguien dejó una cédula, un oficio, un mandamiento, uno más o menos por lo que va saliendo en las resoluciones se va a dar cuenta qué es lo que dejaron. Si yo veo una resolución con una orden de un mandamiento de lanzamiento, entonces ya sé que dejaron un mandamiento de lanzamiento. Si yo veo una resolución donde se está ordenando un embargo de sueldo, entonces ya sé que dejaron un oficio. Entonces uno va viendo, va previendo lo que se dejó a través de lo que va pasando en el expediente. Entonces, vamos a ver el caso de un oficio. Los oficios
hay dos tipos de oficios. Están los oficios que firman el secretario o el juez, y están los oficios que se llaman artículo 398 o artículo 400, que los firma el letrado. ¿Sí? Eso no se deja, simplemente se sellan en el momento. Los oficios por general se dejan 3 copias y voy a llevar una parte que es la que me va a quedar a mí para constancia de que dejé un oficio. A veces los juzgados no nos sellan, no le colocan el cargo a las copias de los oficios. Pero si tenemos una caducidad que nos está corriendo, vamos a pedir en mesa de entradas que por favor nos pongan el cargo porque nos está corriendo una caducidad. Entonces, más vale prevenir. El día de mañana vamos a probar que estamos impulsando el procedimiento con ese cargo que le colocamos al oficio. Bueno, entonces los oficios vamos a llevar 4 copias. 3 es lo que vamos a dejar nosotros. Una es la que nos van a sellar a nosotras. Entonces, el oficio no pasaba a despacho ni pasaba a la firma. Directamente pasa a confronte. Así lo dejan en el expediente, medio sobresalido, y lo llevan a una persona diferente al despachante, que es el que confronta. Entonces, dentro del juzgado van a encontrar un despachante y van a encontrar el que confronta. ¿Tá? Entonces, el que confronta es el que recibe todos los oficios de todos los expedientes, oficios, mandamientos, testimonios, etc. Y el que va a hacer distintas constataciones en ese documento. Bueno, ¿qué constataciones va a hacer? Primero hace, la primera verificación que va a hacer es el formato. Es decir, el que oficia está con un lápiz siempre, suponiendo que esto es un lápiz. Va a estar con un lápiz y va a estar con el oficio. ¿Qué verifica el formato? En el caso del oficio, que diga oficio judicial, que la fecha esté acá, por ejemplo, que diga, si estoy en Capital Federal, que diga Buenos Aires. En provincia, por ejemplo, si estoy en un juzgado de San Isidro, no va a decir Buenos Aires, tenemos que poner San Isidro. Que esté bien escrito correctamente el nombre de la entidad a quien va dirigido, que los datos del expediente estén bien, la carátula, el juzgado, el nombre del juez, el nombre del secretario. Si va encontrando algún error en esa primera verificación, el que confronta con el lápiz va a ir marcando los errores. Por ejemplo, puse Buenos Aires en vez de San Isidro, entonces donde dice Buenos Aires me va a hacer un círculo. Puse mal el nombre del juez o el apellido del juez, me va a hacer un círculo, porque por ahí cambió el juez en ese momento. Entonces me va a ir marcando mis errores. Entonces la primera verificación que va a hacer el que confronta es el formato, o sea que tenga un formato de un oficio, que esté la palabra oficio acá arriba, que esté lugar y fecha, el nombre, los datos de la carátula bien, que termine el saludo a usted muy atentamente. A veces cuando un oficio va dirigido de un juez a otro, el saludo final, que saluda a usted muy atentamente, no va. ¿Por qué? Porque hay juzgados que dicen que hay que poner Dios guarde a vuestra señoría, en vez de saludo a usted muy atentamente. Entonces por ahí ese saludo final es un motivo de observación. Bueno, una vez que hizo esta primera verificación, va a ser la segunda verificación, que es el contenido de ese oficio, es decir, la petición, el contenido son los datos del expediente, que estén bien, que estén correctos, que el juzgado esté bien, que el nombre del juez esté bien. La tercera verificación va a ser el objeto, o sea, la petición. ¿Qué quiere decir esto? Que coincida lo que dice esta petición, lo que le estamos pidiendo a la entidad, que coincida
con el escrito que se peticionó. Es decir, yo no puedo pedir algo a una entidad que no haya peticionado en un escrito y que el juez no lo haya concedido antes. O sea, primero tiene que haber un escrito donde yo pido un oficio a una entidad para que haga tal cosa. Y el juez me tiene que ordenar ese oficio. ¿Cómo me va a ordenar el oficio? Diciendo, por ejemplo, líbrese el oficio solicitado, ¿tá? Entonces, tiene que coincidir lo que yo pedí en mi escrito con lo que ordenó el juez y con lo que dice acá en el oficio. Tiene que ser igual. No puedo pedir ni más ni menos, porque va a estar mal. Va a ser motivo de observación. Y por último, la última verificación que va a hacer es la resolución. Cuando se transcribe resoluciones, tienen que estar transcritas tal cual como están en el expediente. No puedo cambiar las palabras, no, las tengo que transcribir tal cual, ¿tá? No puedo hacer un resumen de una resolución. Tiene que estar transcrita textualmente. Entonces, al costadito en lápiz va a poner en qué foja se encuentra esta resolución que transcribimos en el oficio, ¿tá? En la foja tal. Entonces, una vez que lo tiene ya confrontado, si encontró errores, ese oficio va a quedar, o ese documento va a quedar observado. ¿Qué quiere decir? Que nos lo van a devolver para que nosotros corrijamos esos errores y lo volvamos a dejar a confronte. Entonces, los observados por lo general los doblan así y los meten en cualquier parte del expediente y el expediente vuelve a letra. Entonces, cuando yo, porque obviamente un oficio yo lo tengo que retirar para después diligenciar. Entonces, si yo encuentro mi oficio doblado dentro del expediente, quiere decir, y verifico, voy a verificar que hay observaciones. Si no las entiendo, es el momento para preguntar cuáles son las observaciones. A veces simplemente puede estar la hoja en blanco, o sea, sin ningún tipo de observación, doblada y metida dentro del expediente. Y vamos a preguntar, discúlpame, y vamos a decir, mira, yo dejé este oficio, está observado, metido dentro del expediente, pero no me dice cuál es el problema, cuál es mi error. Entonces le preguntamos al chico de mesa de entradas y nos va a explicar, pasó tal cosa, o no fue ordenado, o ya se libró, etc. O tenés que cambiar el nombre del juez, acá tenés que poner acá San Isidro, acá tenés que poner Dios guarde a vuestra señoría, etc. O sea, lo que tengamos que corregir. Entonces, nos llevamos el observado, no hace falta que dejemos nota, nada en el expediente, lo podemos retirar, no hay que estar autorizado, nada para retirarlo. Lo corregimos en el estudio y lo volvemos a dejar a confronte. Va a pasar por todas estas verificaciones de nuevo. Si ese oficio después del confronte estaba todo bien, va a quedar, en vez de observado, va a quedar librado. ¿Qué quiere decir? Que el juez o el secretario lo va a firmar para que podamos retirarlo. Entonces, si está librado, ¿qué van a hacer en el juzgado? Van a dejar una copia de ese oficio, lo van a dejar atrás de todo, como constancia de libramiento. Las otras dos copias va a ir a una canastilla, que se llama canastilla de oficios, mandamientos librados. Es una canastilla que está dentro del juzgado, o un sobre, o una carpeta, según el juzgado donde lo van a guardar. Y el expediente va a volver en letra. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el expediente, vamos a ver que en la última hoja de ese expediente hay una copia de nuestro oficio que dejamos a confronte. Quiere decir que fue librado, o sea, no está doblado, no está observado, está librado, entonces ya lo podemos retirar. Entonces vamos a avisar en mesa de entradas, discúlpame, mirá, dejé un oficio, ya lo libraron, está acá la copia, tengo que retirarlo. ¿Qué van a hacer? Nos van a traer la canastilla y ahí vamos a tener que buscar nuestro oficio. Vamos a encontrar nuestro oficio con la firma, pero no va a tener ningún sello. Entonces,
nos van a decir, ¿estás autorizado? Porque para retirar algo que fue librado, tenemos que estar autorizados. Y le vamos a decir, sí, yo soy la letrada, o sí, estoy autorizada en un escrito. A veces nos piden que busquemos en qué parte del expediente y busquemos el escrito donde nos autorizaron, ¿tá? Y si ven, nos van a pedir el documento, obviamente, y si ven que estamos autorizados, bueno, nos van a entregar el oficio librado. Para eso le vamos a pedir que le coloquen los sellos, que es el sello medalla, ese sello ovalado, que es el sello del juzgado, en cada una de las hojas, y el sello que identifica a la persona que firmó el oficio. Porque sin esos sellos, ese oficio no tiene ninguna validez. Entonces tenemos que asegurarnos de que nuestro oficio esté con todos los sellos. Y ahí recién vamos a poder retirarlo a ese oficio y nos van a decir que dejemos nota en el expediente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la última hoja, o sea, detrás del oficio, y vamos a poner en 7 de mayo de 2020, retiré oficio a tal entidad, conste, firmo, aclaro, DNI, todo. Y me llevo mi oficio ya para diligenciar. Entonces, ese es el procedimiento del confronte. Así pasa lo mismo con los mandamientos, pasa lo mismo con los testimonios, con los oficios, etc. Pasan por el confronte. Después, si lo tenemos que retirar o si lo pasan a alguna oficina, va a depender del tipo de documento que sea. En el caso de los oficios, los tenemos que retirar nosotros y diligenciar nosotros. Hay algunos tipos de oficios que directamente no hace falta ni que lo dejemos ni que hagamos todo esto, como por ejemplo un oficio al RENAPER. Eso, cuando un juez ordena un oficio al RENAPER, se hace de manera electrónica, lo hace el juzgado. Pero si es alguna entidad, por lo general privada, entonces sí vamos a tener que hacer todo este procedimiento. Bueno. Después tenemos, a veces cuando vamos a tribunales, sobre todo cuando vamos a tribunales, vemos que hay abogados que dicen, ¿me pasas el libro de nota que voy a dejar nota? Eso va a ser, si volvemos a tribunales algún día, vamos a verlo. Entonces, ¿qué significa? Esto está relacionado con la notificación por nota. ¿Se acuerdan? Que yo les dije que el principio general de las notificaciones es la notificación por nota. ¿Qué quiere decir? Que todas las resoluciones quedan notificadas automáticamente el primer martes o viernes hábil después de su dictado. ¿Tá? A partir de ahí comienza a correr el plazo. Bueno, antes de que existiera el sistema informático, todos los abogados íbamos a tribunales todos los martes y viernes. Yo sigo recomendando que se vaya, porque a veces no se cargan en el sistema y podemos tener un problema, ¿tá? O sea, los sistemas a veces no se actualizan bien y por ahí nos está corriendo un plazo y no estamos ni enterados. Entonces, los martes y viernes, tribunales se llenan de abogados porque van a dejar nota. Entonces, ¿qué hacen? Cuando van a pedir un expediente, si el expediente está en letra y me lo entregan y yo lo veo, quedé notificado automáticamente y los plazos ya me están corriendo, ¿tá? Ahora, si me dicen no está en letra por algún motivo, el plazo, yo tengo un método para que ese plazo de notificación no me corra. ¿Y cuál es ese método? Es dejar nota en el libro de notas. Entonces, si es un martes o es un viernes y yo estoy en el juzgado y pedí un expediente y me dijeron está despacho, entonces, ¿qué hago? Voy a decir, ¿me das el libro de nota que voy a dejar nota? Entonces me van a entregar un cuadernito y ahí vamos a dejar nota. ¿Cómo dejamos nota? Así. En la fecha. 7 del 5 del 2020. No, suponiendo que hoy es jueves, mañana. En 8 del 5 del 2020 solicité el expediente caratulado, fulano contra Melgano sobre tal cosa, y me informaron que el mismo, y ahí escribo lo que me dicen en esa entrada, está despacho, lo que me digan, si me dicen, no sé, está con una vista, está con un pase,
está a costura, está con una desinsaculación, no sé, lo que escucha, aunque me parezca ridículo, o sea, si yo no lo puedo ver porque me están diciendo no lo puedes ver, lo que me digan lo pongo ahí, conste, firmo y aclaro. Entonces, ese plazo de este viernes 8 ya no me corre, ¿tá? ¿Por qué? Porque frené esa notificación automática, dejando nota. Otra forma es, si yo estoy en mi casa y quiero frenar una notificación automática, lo puedo hacer a través del sistema. Cuando el sistema a mí me mande, si es suponiendo viernes, y me mande que está despacho, yo voy a tener un botoncito que va a decir dejar nota. Entonces voy a hacer clic en dejar nota y automáticamente se va a dejar nota que ese día estaba despacho. Pero si está en letra, si me figura que el expediente está en letra, no voy a poder dejar nota. Solamente cuando me diga que está con un giro o cuando me diga que está a despacho, ¿tá? Pero por eso les digo, es conveniente, además de dejar esa nota electrónica, conviene ir a tribunales, porque por ahí me figura que está despacho, pero está en letra, y yo no dejé nota, o me olvidé, no sé, o no me dio el tiempo para ir y estuve toda la mañana en tribunales, conviene que vaya directamente al juzgado y deje nota. Bueno, eso es dejar nota en el libro de notas. Bueno, otro frase que vamos a escuchar, no está en letra, está a costura. Y esto es así, es literal, es literal. Hay juzgados todavía que cosen expedientes. Por lo general los juzgados civiles tienen los expedientes que están con los ganchitos mariposa, ¿no? Dejan el ganchito mariposa, los pinchan, los escritos y listo, rapidito. En otros fueros, como por ejemplo el fuero comercial, el fuero laboral en provincia, todavía se cosen los expedientes. Y acá lo podemos ver. Es hilo sisal, aguja gruesa así, y a coser expedientes. O sea, cada vez que dejamos un escrito, una resolución, un oficio que se libra o lo que se deje en el expediente, eso tiene que salir de letra obligatoriamente porque lleva también su tiempo coserlo. Y hay una, así como está el despachante, está como el que confronta, está el que cose, ¿tá? Entonces, el que cose está todo el día cosiendo expedientes. Entonces, todos los expedientes que hay que agregarle algo, se lo mandan al que cose y lo agrega, lo cose. Tienen una habilidad impresionante para hacerlo rapidísimo. Y bueno, y ustedes van a ver a veces que cuando vayan a mesas que hay una persona que está de coser los expedientes. ¿Por qué digo habilidad? Porque tienen que descoserlo primero. Pues imagínense que tienen que sacar todos estos hilos, descoserlo, agregar el escrito y volver a coser todo el expediente. Bueno, entonces como lleva un tiempo nos van a decir esta costura, quiere decir que le agregaron algo, ya sea una contestación de oficio, un escrito, una resolución, etc. Bueno, otra respuesta que vamos a escuchar es que está con un pase o con una vista. Entonces, si yo pido el expediente y me dicen, ¿está con un pase?, quiere decir que remitieron de manera temporaria mi expediente a otro juzgado o a la Cámara, ¿tá? Entonces, cuando se remite el expediente de manera temporaria a otro juzgado o a la Cámara, hay un libro que se llama libro de pases. Y ahí los del juzgado anotan, en tal fecha se remitió el expediente caratulado tal y tal, en tantas fojas a la sala civil A o a juzgado tal, porque a veces los piden de otro juzgado
porque hay algún tipo de conexión entre esos expedientes. Cuando devuelven ese expediente al juzgado, en ese libro de pases, donde está la notita, en tal fecha se remitió el expediente a tal sala, lo tachan y le colocan la fecha de devolución, ¿tá? Entonces, si yo pido el expediente y me dicen, está con un pase, puedo pedir el libro de pases y fijarme. Si lo veo tachado y que tiene una fecha de devolución, le digo, no, discúlpame, no está con un pase, ya volvió, fíjate, porque tiene que estar o a despacho o ya tiene que estar en letra. Entonces lo van a buscar. Bueno, entonces, remisión temporaria del expediente a otro juzgado o cámara. Eso se llama pase. No lo vamos a confundir con las vistas, ¿eh? No es lo mismo un pase que una vista. El pase es a otro juzgado o a una cámara o a la corte, ¿ah? Las vistas es una remisión temporaria del expediente al Ministerio Público o al fisco, ¿tá? ¿Quiénes se integran en el Ministerio Público? El defensor de menores, asesor de menores, menores pobres ausentes, o el fiscal. Entonces, cuando en un expediente está involucrado un menor, sí o sí va a intervenir un asesor o un defensor de menores. Entonces, cada resolución que se dicte en ese expediente tiene que enterarse ese asesor o defensor de menores. Entonces, para que el defensor o el asesor se enteren, le van a remitir el expediente para que tome vista. Por eso se llama libro de vistas. O, por ejemplo, en los casos, en una sucesión, ¿no? Previo a dictarse la declaración la declaratoria de herederos, sí o sí tienen que ir al fiscal para que el fiscal verifique la legalidad de la documentación. Entonces, cuando se lo manda el fiscal, se va a anotar en el libro de vistas. Cuando el fiscal o el asesor o alguien del Ministerio Público lo devuelve, hacen lo mismo que con los pases, lo tachan y colocan la fecha de devolución. A veces puede ser, por ejemplo, que esté con una vista el asesor de menores y esté demorado o yo necesite hablar con el asesor. Entonces puedo pedir el libro de vistas, ver en qué fecha lo enviaron, ver a qué asesor fue y ir a ver o el expediente en la asesoría o hablar con el asesor directamente. Bueno. Otras veces nos van a decir está a resolver o está sentencia. Pero no es lo mismo. Si a mí me dicen está a resolver, no es lo mismo que me digan que está sentencia. Cuando a mí me dicen que está a resolver, quiere decir que están por dictar una providencia simple o una sentencia interlocutoria. O sea, se está resolviendo algo, pero no es el fondo del asunto. Entonces ahí me dicen está a resolver. Pero si a mí me dicen está sentencia, entonces lo que se está resolviendo es el fondo del asunto. Digamos, la finalidad de mi juicio. Las pretensiones, se hacen lugar o no a las pretensiones del actor, ¿tá? Entonces, los plazos para resolver y los plazos para sentencias son diferentes y las modalidades son diferentes. Entonces, si a mí me dicen está a resolver es porque están resolviendo algo no muy complejo y quizás en una semana, 2 pueda verlo. En cambio, si me dicen esta sentencia, ya no. Ahí los plazos, depende del juzgado, puede tardarse o 40 días, de 30 a 40 días hábiles a, no sé, meses, ¿tá? Entonces ya los plazos son diferentes y lo que se está disponiendo es según el grado de complejidad. Si es el fondo del asunto, ya es algo mucho más importante. Bueno, otra frase que vamos a escuchar está con una desinsaculación, ¿tá? Ustedes me van a decir, ¿qué es una desinsaculación? Bueno, desinsacular viene de sáculo. Y usted me va a decir, ¿qué es un sáculo? Un sáculo es una bolsa
Y ahora me van a preguntar, ¿qué tiene que ver una bolsa con el juzgado? Bueno, si nos retrotraemos al pasado, cuando éramos niños, estábamos en jardín de infantes, y decían que iban a sortear una torta, metían todos los numeritos dentro de una bolsa. Ese es el sáculo. Cuando venía la maestra y le decía a uno de los chiquitos, saque el numerito de la bolsa. Entonces, y el nene metía la mano en la bolsa y sacaba el numerito ganador, está desinsaculando al ganador. ¿Qué quiere decir? Está sorteando, ¿tá? Entonces, cuando nosotros nos dicen, está con una desinsaculación, por lo general, quiere decir que están desinsaculando un perito. A ver, ¿qué perito va a intervenir según el que hayamos pedido? Si pedimos perito médico, van a hacer un sorteo de los peritos médicos a ver cuál va a intervenir en nuestro caso. También se desinsacula un juez. Por ejemplo, en el caso que un juez se declara incompetente y pasa a desinsacularse otro juez que va a intervenir. Entonces, en esos casos, sobre todo en el laboral, cuando sorteamos un expediente, a veces nos sacan la resolución, hágase saber el juez desinsaculado. Quiere decir que hace saber quién es el juez que está, que se sorteó y que va a intervenir. Eso es desinsacular, es sortear. Bueno, otra palabra que vamos a escuchar, acollarado o que corre por cuerda. ¿Qué significa? Quiere decir, es atar una cosa con una cuerda a otra. Bueno, esto pasa con dos expedientes que tienen algún tipo de conexidad. Por ejemplo, puede suceder una sucesión, ¿no? Donde tenemos un matrimonio, donde fallece primero uno de los cónyuges y después fallece el otro. Entonces, como existe una conexidad, suponiendo que falleció el marido, Pérez Juan Carlos, y la mujer se llama Fernández María Elena, ¿tá? Primero se inició la sucesión de Pérez Juan Carlos. Y después, cuando falleció Fernández María Elena, se inicia, hay una conexidad y va al mismo juzgado. Y como comparten el mismo bien, ¿tá? Hay juzgados que acollaran un expediente al otro, ¿tá? El término acollarar se puede usar lo mismo que correr por cuerda. O sea, los más viejos, los que están hace muchos más años en la profesión, decimos acollarados. Y los más jóvenes dicen corre por cuerda, ¿tá? Pero es lo mismo. Entonces, ¿para qué me sirve a mí saber qué significa este término? Sigamos con el ejemplo que vi. Murió primero Pérez y después murió Fernández. Entonces, puede ser como el que murió primero es Pérez y está acollarado el expediente de Fernández al de Pérez, está atado por cuerda. Entonces, cuando se deje un escrito, ambos van a salir de letra y ambos van a volver a letra cuando se resuelva en cualquiera de los dos expedientes. Pero, ¿en qué letra busco? Voy a buscar en la letra del primero, del principal, que es Pérez, ¿tá? Entonces, ambos expedientes, y sin importar que el otro expediente empiece con F, van a estar en la letra P, porque van a estar atados, ¿tá? Entonces, si yo pido el expediente le digo, ¿me das la sucesión de Fernández María Elena? El que está en esa entrada va a ir al casillero de la letra F. Entonces yo le tengo que avisar, ojo, no lo busques en la F, buscalo en la P porque corre por cuerda con la sucesión de Pérez Juan Carlos. Entonces, para eso me sirve saber qué es lo que corre por cuerda, porque esto de corre por cuerda o está acollarado, ¿tá? Entonces, es para saber bien dónde ubicarlo. Bueno, los expedientes, ya falta poquito, los llené de términos. Los expedientes están conformados por fojas, o sea, cada uno
de los documentos que vamos a dejar en un expediente, escrito, resolución, oficio, documentación, partida de nacimiento, mandamiento, contestación de mandamiento, informe del oficial de justicia, todo van a ser cada uno de esos documentos fojas, ¿tá? Esas fojas van a tener una foliatura. La foliatura es el numerito que le van a colocar en el frente de cada foja, ¿tá? Acá arriba. Vértice superior derecho. Solo se coloca en el frente, no en la parte de atrás. Entonces, si yo quiero ubicar la partida de nacimiento que está en fojas 17, entonces voy hasta la foja 17 y ahí voy a ver que está la partida de nacimiento. Si yo quiero ubicar una resolución que está detrás de las fojas 894, ¿cómo lo voy a pedir? ¿Cómo va a ser? No digo 894 solo, digo 894 vuelta. Quiere decir que está atrás de la hoja 894. A veces me dicen el juez en su resolución, estése al ordenado en fojas 894 vuelta. Entonces, si yo quiero saber qué me ordenaron ahí, me voy hasta la 894, doy vuelta y ahí encuentro la resolución. ¿Tá? Cada 200 fojas se forma un cuerpo de expediente. Entonces, si yo tengo, en este caso, que va por la foja 894, quiere decir que ese expediente está conformado por 4 cuerpos. ¿Está? A ver, 894, no, 5. 4, 5. De la 1 a la 200, primer cuerpo. 201 a la 400, segundo cuerpo. 401 a la 600, tercer cuerpo. 601 a la 800, cuarto cuerpo. Y de 801 en adelante, quinto cuerpo. 894, quinto cuerpo. Entonces, cuando yo pido un expediente, siempre me van a traer el último cuerpo. ¿Tá? Si yo necesito ver algo de los cuerpos anteriores, tengo que avisar en mesa de entrada. Tráeme los cuerpos anteriores porque necesito ver algo de los otros cuerpos. Entonces nos lo van a traer. Bueno. Los cuadernos de prueba. ¿Qué son los cuadernos de prueba? En algunos casos, en expedientes que son controvertidos, o sea, que corren por vía ordinaria y que hay mucha prueba en muchas partes, se forman cuadernos de prueba. Estos cuadernos son como mini expedientes, como expedientes separados, donde cada uno, o sea, corresponde un cuaderno por parte. Cuaderno de prueba de la actora, cuaderno de prueba de mandado A, cuaderno de prueba de mandado B, cuaderno de prueba de mandado C. ¿Tá? Entonces cada uno va a producir su prueba en su cuaderno. Entonces si yo tengo pericial, por ejemplo, yo como actora pedí una pericia médica, los informes periciales van a estar en mi cuaderno, ¿tá? Pues me están contestando a mí. Entonces, si me dan traslado, yo voy a tener una copia de ese informe pericial en mi cuaderno. Y voy a contestar dentro de mi cuaderno. Mis testigos, las declaraciones de mis testigos van a estar en mi cuaderno. Las declaraciones de los testigos de cada una de las otras partes va a estar en la declaración de cada... esa acta va a estar en cada cuaderno. Los cuadernos de prueba... La foliatura no va en la parte de arriba, sino que va en la parte de abajo, inferior derecha. ¿Por qué? Porque en ese momento están separados del expediente principal. Cuando se cierra la tapa de prueba, se acumulan los cuadernos uno detrás del otro
del expediente principal. Y ahí recién se continúa con la foliatura que va por arriba. ¿Tá? Cuando están separados, la foliatura va abajo. Y cuando se acumulan en el expediente principal, se continúa la foliatura que va por arriba. Entonces a veces van a encontrar doble foliatura, arriba y abajo. Quiere decir que en algún momento esa parte estuvo separado del expediente. Bueno, y para terminar, vamos a ver lo que es el sistema de gestión judicial. Ese es en Capital Federal, el sistema de gestión judicial. El sistema de gestión judicial, en Capital Federal tenemos este sistema y en provincia tenemos el token. Nos permite subir los escritos al sistema, ¿tá? Todo lo que nosotros dejamos en papel lo tenemos que subir por escrito. Nos permite ver el estado de los expedientes, las resoluciones y los escritos que suben, la documentación que suben las otras partes. Y nos permiten realizarnos las notificaciones electrónicas. Nosotros tenemos un sistema, a ver si podemos verlo. Voy a tratar de entrar a... por lo menos para que veamos cómo es. Tampoco el mouse, disculpen, pero está de modo así. Bueno, entonces, en Capital Federal vamos a entrar a la página del Poder Judicial, pjn.gov.ar. Ahí nos vamos a tener que registrar. Para registrarnos ya tenemos que estar matriculados en Capital Federal. Pues nos van a pedir una serie de requisitos que tenemos que estar matriculados. Ahí vamos a entrar al portal de gestión de la página del Poder Judicial. Yo ya creo que lo tengo cargado. Vamos a entrar con una clave y con un usuario. El usuario es nuestro quit. Bueno, la página del portal, si ustedes lo ven acá, el portal, tenemos para consultar los expedientes, las notificaciones y subir nuestros escritos y documentación. ¿Tá? Acá abajo, por ejemplo, a mí me están notificando, tengo la N de una notificación electrónica. En ese caso voy a notificaciones. Me parece que hay un problema con el... No está funcionando adecuadamente justo la página. Notificaciones, si funcionara, podría ir y me saldrían las carátulas, me van a salir como parecido a esto, carátulas, de cuándo es la notificación y un signito para poder verlo. Entonces yo ahí ya lo voy a poder ver. Igual al momento en o sea, no es que quedo notificado cuando lo veo, sino cuando es subido al sistema. ¿Ah? Después tenemos los escritos. Esperemos que funcione. Mi idea era que podamos ver. Sí, bien, bárbaro. Bueno, acá nosotros lo que vamos a hacer es subir todos los escritos que dejamos en papel en el juzgado, sobre todo aquellos que tienen una petición, porque si no, no nos lo van a tomar por presentados. ¿Tá? Entonces, ¿cómo subo un escrito? Acá en donde dice nuevo escrito, voy ahí. Voy a tener que colocar el número de expediente del escrito. ¿Tá? Coloco el número de expediente y el año. No me acuerdo ninguno. Bueno, y el año.
y ahí pongo buscar. Acá me va a aparecer el expediente, a ver si tengo alguno. Bánquenme que voy a 3468-2020. Vamos a ver si... Vamos a poner 3468. Pongo buscar. Ingrese jurisdicción, número y año del expediente. Jurisdicción. Del trabajo, antes no me lo pedía, se ve que ahora lo cambiaron. Buscar. Y fíjense que acá me sale esto. Cosa que está mal porque yo no pedí. O sea, digamos que el sistema no está funcionando muy bien. Pero bueno, suponiendo que es este, igual es como ejemplo. Vamos a poner siguiente. Acá voy a describir qué tipo de escrito. Por ejemplo, generalmente transcribo el título, suponiendo contesta traslado o solicita. Pongo acá. Acá voy a nuevo. Busco acá en archivo mi escrito, le doy a aceptar, lo voy a hacer porque le doy a aceptar, me va a aparecer en qué juzgado, dónde lo voy a dejar, primero va a subir, voy a siguiente, me va a aparecer en qué juzgado, marco el juzgado donde lo quiero dejar, pongo enviar y me va a decir su escrito ha sido enviado. Así es cada vez que voy a subir un escrito al sistema. Si quiero ver el estado de mis expedientes, voy acá donde dice consulta de todos. Y acá me van a salir el listado de todos los expedientes míos. Acá abajo. ¿Tá? Si quiero ver alguno, voy al ojito y ahí voy a empezar a ver cada uno de los escritos. Por ejemplo, acá hubo un acta de una audiencia del 4 de diciembre del 2019. Voy al ojito y ahí me salta el acta de la audiencia. ¿Ah? Entonces ahí salta qué pasó en la audiencia. Entonces ahí ya puedo ver todos los expedientes. En ese sistema yo puedo ir controlando, o sea, lo ideal es entrar todos los días, verificar si llegó alguna notificación electrónica, porque por ahí me está corriendo un plazo, y ver lo que me están ordenando. Bueno, espero que el curso les haya servido, que saliendo de este curso, por lo menos puedan ir a un juzgado y puedan ver y escuchar y entender qué es lo que se está hablando. Les vuelvo a decir que estos cursos que estamos dictando, que son gratuitos, en este caso es el primer módulo de nuestro curso de control de expedientes, el que dictamos la otra vez.